Bueno, continuando con la unidad 1 y sobre todo lo que tiene que ver con la especificidad y el rol del acompañante terapéutico, vamos a continuar más que nada con los roles y las funciones hoy. Así que lo ideal es prestar atención porque hay algo de este material que no se encuentra en el cuadernillo o está escrito con otras palabras o no es tal cual. Así que yo recomiendo que anoten, presten atención y bueno, ahora continuamos con el contenido. Como bien veníamos repasando, comentando y diciendo, el acompañante terapéutico puede ser requerido por un profesional o un equipo interdisciplinario. Como dijimos, el acompañante siempre se encuentra inmerso dentro de un equipo o trabajando con otros. El objetivo por el cual se decide disponer de un acompañante puede ser por los siguientes motivos. Ya sea porque sea necesario acompañar a un paciente que no tenga demasiada contención familiar o social o alguna amistad, alguien de su red social que pueda contenerlos. Y entonces ahí se encuentra la figura del acompañante como un sostén. O cuando el paciente presente una disminución de autovalimiento y una significativa retracción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algunas situaciones en donde el paciente no puede desenvolverse por sí solo. Pero como mencionamos en la diferencia entre el acompañante y el cuidador, no tiene el fin de, ayudarlo a vestirse o bañarlo, cambiarlo, sino más que nada está relacionado con otro tipo de cosas. Ahora voy a dar un ejemplo sobre cómo puede ser esta situación en un caso de acompañamiento terapéutico. Durante mi trabajo me acompañé a una persona que había tenido un accidente y había tenido fallas graves en su cerebro y tenía problemas para recordar. Y era muy importante que el paciente asista a terapia o que es muy bueno para su vida que salga a ser mandados. Entonces, la idea del acompañante era que lo asista, por ejemplo, en el viaje al colectivo, en recordarlo por dónde ir, en recordarlo qué iba a hacer, pero que el paciente aún tenía algunas funciones y cosas que podía realizar. Claramente el paciente podía salir a caminar, podía hablar, podía entablar una relación, una conversación. Entonces la idea del acompañante es asistirlo en este tipo de cuestiones. Es como un apoyo para que el paciente pueda tener una cierta autonomía en la realización de sus quehaceres o de su cuidado personal, como por ejemplo ir a terapia o un médico. Y también puede utilizarse para ayudar a pacientes en el proceso de externación o de internación, ya sea en una institución o en su domicilio. Y puede precisarse un acompañante para patologías como autismo, psicosis, ataques de pánico, desórdenes de alimentación, problemas de adicciones, o también con personas con afecciones clínicas, como por ejemplo pacientes oncológicos, portadores de HIV, o por ejemplo, como les comentaba yo, problemas más que nada desde lo cerebral, neurológicos, etc. En cuanto a las funciones del acompañante que voy a estar mencionando, cabe destacar que todas se realizan como simultáneamente en un mismo momento y sin perder de vista cuál es la estrategia planteada para el caso a caso según los profesionales del equipo terapéutico. Entonces, cada acompañante va a elaborar tácticas, estrategias,
planificar ideas, planificar acompañamientos para llevar a cabo los objetivos de la estrategia planteada, teniendo en cuenta el caso a caso y el vínculo que está creado. Como un ejemplo de esto, bueno, cuando yo fui acompañante terapéutico, tenía varios pacientes en la clínica. Y la actividad física siempre estaba recomendada para todos, porque tiene muy buenos beneficios para lo físico, para la salud mental, y en muchos casos era necesario por cuestiones de obesidad o de que le hacía bien facilitaba la disminución de la ansiedad. Bueno, y los múltiples beneficios que ya conocemos. Entonces, si bien ese objetivo estaba planteado para personas diferentes, la estrategia para aplicarlo debía ser diferente para todos. Entonces, para una persona era muchísimo más fácil aplicarlo porque se encontraba motivado, porque era algo que le gustaba, porque su familia era muy deportiva. Entonces, qué sé yo, salíamos a caminar por la costanera de la ciudad o salíamos a andar en bici. Y en otros pacientes ese tipo de situaciones costaba muchísimo. Entonces, cuando se caminaban un par de cuadras, quizás a partir de eso se aprovechaba para motivarlo y hacer un par de cuadras más. O quizás recomendar que no ande tanto en auto y decir, bueno, ¿crees que vayamos caminando? Total son un par de cuadras y de paso aprovechamos. Entonces, bueno, la estrategia se tiene que dar para el caso a caso y conociendo las particularidades de cada sujeto. Por eso mismo, las funciones se van a ir articulando en relación con el paciente y se van a ir definiendo en relación a la estrategia terapéutica. Y como dice al final del párrafo, ya las particularidades de cada caso. Bueno, y a mi criterio, la principal función del acompañante terapéutico es sin dudas contener al paciente. Como dice la diapositiva, implica ofrecerse como sostén frente a la angustia, la ansiedad o los miedos. Y sobre todo, con el fin de evitar la contención por vía de psicofármacos únicamente. Porque bueno, hay situaciones en donde los fármacos son muy importantes y deben estar para estabilizar al paciente, pero no deben ser la única alternativa en un tratamiento, sino complementarlo con psicoterapia, acompañamientos u otro tipo de alternativas terapéuticas. Y yo digo que también es la principal función a mi criterio, porque el acompañante terapéutico es quien se encuentra en el día a día y en la vida cotidiana del paciente. Suele ser quien está presente cuando se presentan esas situaciones angustiantes o de ansiedad o las crisis. Otra de las funciones del acompañante terapéutico es brindarse como modelo identificatorio. Es decir, que el acompañante de alguna manera muestra otras formas de interactuar con el otro, de reaccionar en la vida cotidiana, de actuar, qué actividades se pueden hacer, cómo afrontaría algunas situaciones, ¿no? O sea, como un modelo que puede llegar a servir para que el paciente se identifique con nosotros. Y si lo pensamos desde el lado más vincular, familiar, el paciente generalmente se encuentra siempre interactuando con las mismas personas, con su familia, con amigos, con quien sea que sea parte de su red social. Entonces, la llegada del acompañante terapéutico como alguien ajeno a todo ajeno de alguna manera a ese grupo externo, brinda un modelo que rompe con los estereotipos que había anteriormente. Y de alguna manera, al relacionarse con él, puede llegar a aprender modelos de vincularse
más adaptativos, más saludables, que de alguna manera contribuyan a la salud y el bienestar del paciente. Pero bueno, algo muy importante y hay que tener en cuenta es que esto no se produzca de forma intencionada, sino que sea o impuesta, sino que debe darse de forma natural, genuina y auténtica. Y tenemos que tener en cuenta qué es lo que el paciente necesita, que no tiene nada que ver muchas veces con cómo nosotros haríamos las cosas, sino quizás ayudar al paciente a que sea como a él, lo que sea más saludable de alguna manera para él y lo que el paciente también pueda sentir como genuino y auténtico del mismo. Quizás el paciente tiene un acompañante que se manifiesta muy tranquilo, muy pacífico, muy conciliador, por demás para algunas situaciones, y eso podría servir en algún sentido como un modelo identificatorio para el paciente. Pero si el paciente tampoco se siente del todo cómodo con todo ese abanico de reacciones, probablemente no sea bueno para él, no sea lo que él desee. Y no por eso tenemos que considerarlo o juzgarlo como algo incorrecto o inadecuado, sino que de a poco que el paciente, a partir de su subjetividad en construcción y en compañía del otro, que pueda encontrar una forma que le sea útil y funcional y sincera para él mismo. Prestar el yo. El acompañante terapéutico también se entiende como un yo auxiliar, porque asume de alguna manera algunas funciones y tareas que el paciente no puede ejecutar actualmente. ¿Cómo puede ser este tipo de situaciones? Y ayudarlo a organizar su vida teniendo en cuenta su patología, teniendo en cuenta que nuestro mundo es distinto al de él, entonces por lo tanto es muy importante ser empáticos, como dice acá, separarlos de nuestras propias exigencias. Quizás para nosotros sería muy sencillo levantarnos y cocinarle a nuestros hijos, hermanos o a nosotros mismos y nos parecería súper normal, pero no es la realidad de todos. Hay pacientes que les cuesta mucho, inclusive levantarse de la cama. Entonces, bueno, a esto tiene que ver, apunta de alguna manera. Y como se relaciona también con la función anterior, hay que evitar que nuestro yo o que nuestras ideas, nuestros comportamientos, lo que creemos que para nosotros es importante hacer, de alguna manera se impongan al otro. Sino que, bueno, hay que ser empáticos, comprender al otro y tener en cuenta cuáles son las posibilidades físicas y simbólicas en lo que refiere al pensamiento, a la capacidad de procesar, a la inteligencia o no emocional del paciente, ese tipo de cuestiones. Percibir, reforzar y desarrollar la capacidad creativa del paciente. Ya sean las capacidades latentes, aquello que el paciente quizás no sabía que tenía o que se encuentra escondido u oculto, y la capacidad creativa que manifiesta a simple vista, ya sea a la hora de resolver un problema, a la hora de realizar actividades artísticas, todo ese tipo de cuestiones. Y siempre tratar de apuntar a la creatividad, pero desde el lado más organizado y más funcional. Y siempre y cuando el paciente tenga el deseo de realizar eso y de que tenga toda la voluntad
de realizar actividades creativas o no intentar forzar todo el tiempo que el paciente dé una determinada respuesta positiva y creativa como tuvo alguna vez, sino que hay que como que ser muy cuidadosos y precavidos en cómo se dan estas situaciones, porque bueno, podría ser algún disparador de una situación negativa o desestabilizante de alguna manera. Así que bueno, siempre hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un potencial en el paciente, de considerar la voluntad y el marco de referencia del paciente, ya sea la familia, el lugar en donde vive, sus posibilidades, la patología, sin que sea demasiado condicionante, pero tenerlo en cuenta. Brindar información para la comprensión global del paciente. Esta función de alguna manera se dirige más al equipo terapéutico o a la familia. No es tanto entre paciente y acompañado, a pesar de que la información sale desde ese vínculo. ¿Qué tipo de información podemos compartir? ¿Cómo se lleva con sus familiares? Si hubo discusiones. ¿Qué pasa con la medicación? ¿Qué pasa con los objetivos propuestos? Si se cree que es posible alcanzarlos, si es necesario realizar modificaciones. Cómo se está encarando el abordaje. Si se cree incluso que es necesario quizás encontrar otro profesional complementario, quizás una nutricionista, un terapista ocupacional, poder aportar qué otras disciplinas nos pueden ayudar. Apunta a ese lado, a ser funcional y a brindar la información necesaria para que el equipo terapéutico pueda tener un abordaje encaminado y adecuado para ese determinado paciente. Representar al terapeuta, es decir, representar de alguna manera la estrategia. De alguna manera este punto está en relación con el punto anterior, sobre todo porque tiene que ver con el equipo profesional. Pero bueno, ¿de qué se trata? Bueno, si bien no hay que confundir los roles que le corresponden a cada profesional o disciplina del equipo interdisciplinario, la función del acompañante de alguna manera es extender la estrategia terapéutica al día a día, a lo cotidiano, y de alguna manera intentar que se cumpla y de alguna manera representar al equipo en la vida cotidiana del paciente, para que de alguna manera también no se pierda la idea de tratamiento y brinde un marco de asistencia cotidianamente. Actuar como agente resocializador. Esto implica ayudar al paciente a vencer sus miedos, sus fobias, el alejamiento de algunas relaciones interpersonales y el simple hecho de que exista un vínculo entre el paciente y el acompañante ya implica sociabilizar. Por lo tanto, el simple hecho de la presencia como acompañantes terapéuticos ya es una intervención. ¿Qué otras intervenciones podemos encontrar desde esta función? Bueno, un ejemplo. Digamos que el paciente perdió su trabajo, lo echaron, tuvo que abandonarlo por la patología, o al perder el trabajo surgió una patología, por ejemplo. Situación hipotética. A través de un acompañamiento, de alguna manera ayuda a resocializar en la búsqueda de trabajo, entablar contactos, en acompañarlo en cómo realizar todo ese recorrido, y de alguna manera así es como se interviene actuando como agentes resocializadores. Lo mismo para asistir a eventos, ir a la escuela, participar de eventos de interés del paciente. Bueno, ese tipo de aspectos tienen que ver con la resocialización.
Servir como agente catalizador de las relaciones familiares. El acompañante terapéutico va a amortiguar, filtrar y descomprimir las relaciones del paciente con su familia. Pero hay que estar muy atentos en este punto, porque la idea es limitarse solo al paciente y evitar como quedar enmarañado o comprometido con toda la familia, como si fuese un psicólogo familiar. Otra vez hay que tener en cuenta cuál es nuestro rol y saber delimitarlo. Como mucho uno quizás la idea de esto es más que nada contener al paciente luego de una discusión o si se encuentra enojado con algún familiar, quizás ayudarlo a que encuentre otras perspectivas, pero no tiene que ver con ser el terapeuta de la familia, ¿no? Sino contener y acompañar en esa situación transitoria. Desde por ahí mi experiencia, una situación que me sucedió es que durante un acompañamiento estaba un familiar y la persona no estaba trabajando, pero su familia sí quería que ya comience a trabajar en la empresa, en la familia, vamos a decir, en la empresa familiar. Y la verdad que el paciente aún no se sentía ni estaba recomendado que comience a trabajar por ser una situación desencadenante quizás de estrés, lo que podía ser muy negativo para el paciente. Entonces, mi intervención de alguna manera fue comentarle al familiar que cuáles eran los motivos por los cuales no podía trabajar inmediatamente, de alguna manera representando la estrategia, y de alguna manera también intenté encauzar que ese tipo de demandas también se comiencen a hablar con los demás participantes del equipo terapéutico. Y bueno, a partir de esa situación lo pude informar al equipo y bueno, se tomó como una medida un poco más, desde la familia se comenzó a ser un poco más amigable respecto a ese mandato familiar. Pero bueno, claramente yo no podría quizás haber intervenido si no hubiese pasado tanto tiempo acompañando y conociendo al paciente ya con un vínculo construido, y si no conociera las necesidades de él, o si ya no hubiese contenido más de una vez esa situación conflictiva con su familia sobre las demandas, sobre la necesidad de que vuelva a trabajar y ese tipo de cuestiones, no podría haber hecho una intervención de esa manera. Así que bueno, todo lo que tenga que ver con la familia hay que ser muy cuidadosos, y cuando nos toque verlo, todo lo que implica el sistema familiar, bueno, va a ser muy interesante. Y bueno, más o menos estas serían todas las funciones que, como se dieron cuenta, muchas se dan en simultáneo y se encuentran súper relacionadas.